Dios bendiga grandemente todo aquel amigo y hermano que estará viendo esta transmisión, que estará viendo este video y estará escuchando esta palabra que voy a compartir en esta hora. Este día quiero compartir con ustedes, hablar acerca de la oración. Es una arma muy importante en nuestras vidas como cristianos, como hijos del Señor. Hay muchas armas poderosas para nosotros mantenernos firmes en el Señor, como es la oración, como el ayuno, como orar en la madrugada, como leer su palabra. Esos son unas armas poderosas para nosotros mantenernos fortalecidos en el Señor. Pero el día de hoy yo quiero hablarte acerca de la oración y quiero que vaya conmigo en esta hora al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Estaremos hablando acerca de la oración y estaré compartiendo textos bíblicos respaldando esa palabra, respaldando lo que habla de la oración a través de la palabra del Señor. Y quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 26, versículo 41. Y voy a leer la palabra del Señor tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesús los dejó este ejemplo. Aquí el Señor Jesús estaba orando en Getsemaní y le decía a los discípulos, les aconsejaba y les daba el ejemplo de que ellos tenían que mantenerse orando, que ellos tenían que mantenerse velando, ellos tenían que mantenerse conectados con el Padre. Y Él les daba el ejemplo porque el Señor Jesús siempre se mantenía en oración, siempre se mantenía conectado con el Padre. Y les decía a los discípulos, orad para que no entréis en tentación. Pero los discípulos, cuando el Señor se iba a orar, los discípulos se quedaban durmiendo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Cuán importante es la oración. La oración es muy importante porque por medio de la oración, querido amigo y hermano, nosotros hablamos con el Señor. Nosotros los conectamos con el Señor. Nosotros hablamos con Él. Lo mantenemos cerca de Él. Ahí es donde nosotros hablamos con el Señor. Le pedimos. Le contamos al Señor todos nuestros problemas, todo lo que pasa. Por eso el Señor Jesús se mantenía conectado con el Señor y siempre le decía a los discípulos que se mantenieran en oración para que no cayeran en tentación. Mi alma alaba la gloria de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne no. El espíritu va a querer de la presencia de Dios. El espíritu va a querer ser lleno de la presencia. El espíritu siempre va a buscar más y más de la gloria del Señor. Va a querer estar más cerca y más conectado con el Señor. Pero la carne va a querer la comunidad. Y eso es lo que tenían los discípulos. Los discípulos estaban en la carne porque ellos solo se querían estar durmiendo. La carne era débil. La carne los dominaba a ellos, pero el Señor les decía que oraran, que no fueran dominados de la carne, sino que dominaran la carne con el espíritu, que buscaran del Señor. Velad y orad para que no caigáis en tentación, porque cuando nosotros estamos en la carne somos débiles y las tentaciones vienen y nosotros podemos caer en esas tentaciones. Pero cuando nosotros oramos y lo mantenemos fortalecidos en el Señor en la oración lo fortalece. Cuando nosotros nos comunicamos con el Señor, es ahí donde lo fortalece. Y si nosotros lo mantenemos fortalecidos en el Señor, vamos a poder vencer esas tentaciones, vamos a poder vencer esas pruebas. Pero es necesario que nosotros lo mantengamos conectados con el Señor. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 21, versículo 22. Mateo capítulo 21, versículo 22. Estamos hablando cuán importante es la oración en nuestras vidas. Capítulo 21, versículo 22. 21-22 dice: y todo lo que pidéis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Aquí también nos habla acerca de la oración. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Cuán importante es la oración, porque aquí dice que todo lo que pidamos en oración, creyéndolo, lo recibiremos. Para nosotros poder pedir, para nosotros poder conectarlo con el Señor, necesitamos orar.
Y por medio de esa oración es que nosotros vamos a pedir al Señor. Por medio de la oración es que nosotros nos vamos a conectar con el Señor. Para poder pedirle al Señor, para poder clamarle al Señor, necesitamos estar en comunión, necesitamos estar en oración, porque por medio de la oración es que nosotros vamos a clamar, por medio de la oración es que nosotros vamos a intercedir, por medio de la oración es que nosotros vamos a pedir. Por eso dice, todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. Cuán importante es la oración. Si nosotros tenemos peticiones, si nosotros queremos que el Señor haga algo en nuestra vida, si nosotros queremos un milagro en nuestra vida, si nosotros queremos una bendición en nuestra vida, si nosotros queremos respuesta de parte del Señor para nuestra vida, necesitamos orar, porque por medio de la oración es que nosotros vamos a pedirle al Señor ese milagro, esa bendición, esa respuesta. Por medio de la oración es que nosotros los vamos a comunicar con el Señor. Porque cuando nosotros oramos, hablamos con el Señor. Por eso la palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es necesario que nosotros le clamemos. Y en la oración es donde nosotros le clamamos. Y la oración es la que el Señor escucha. Porque dice, clama a mí, yo te responderé. Y Él lo va a responder a través de la oración. A través de la oración es que nosotros pedimos, lo comunicamos con el Señor. Cuán importante es la oración para nosotros poder estar fortalecidos. Cuán importante es la oración para nosotros poder recibir lo que nosotros pedimos. Cuán importante es orar. Cuán importante es orar y mantenerlos en contacto y mantenerlos comunicados con el Señor, porque a través de la oración es donde nosotros nos comunicamos, es donde hablamos con el Señor y Él escucha nuestras oraciones. Y por medio de lo que nosotros le pidamos en las oraciones, Él va a responder a cada uno de nuestros clamores, a cada una de nuestras peticiones. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que creamos también, porque su palabra dice, y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Porque para poder recibir necesitamos creer. Al mismo tiempo que nosotros clamamos en la oración, al mismo tiempo que nosotros pedimos en la oración, al mismo tiempo necesitamos creer para poder recibir lo que estamos pidiendo en la oración, para poder recibir ese milagro, para poder recibir esa bendición, para poder recibir esa respuesta de parte del Señor. Es necesario que creamos que lo vamos a recibir. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es la oración. La oración es una arma poderosa que los mantiene fortalecidos. En la oración los fortalecemos. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración es una armadura del Señor. Vestidos de la armadura del Señor para poder resistir los dardos del maligno, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, 10 en adelante. Para poder pagar los dardos del maligno. Pero también en Efesios habla de la armadura del Señor, habla de la oración, habla del ayuno, del yelmo de la fe. La fe, la oración, el ayuno, leer la palabra. Hay muchas herramientas importantes y poderosas para nuestras vidas, para nosotros mantenernos firmes en el Señor. Pero hoy estoy hablando de una armadura poderosa que es la oración. En esta ocasión estoy hablando acerca de la oración, cuán importante es mantenernos en oración. Quiero que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 dice, está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dice que es la voluntad del Señor, que nosotros oremos sin cesar. Que sin cesar, que no paremos continuamente, que los mantengamos en oración. Dice la palabra del Señor
que Daniel oraba 3 veces al día. Él oraba sin cesar. Él se mantenía conectado con el Señor a través de la oración. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso Él dejó ese ejemplo. Él siempre se mantenía orando. Él se apartaba en el monte. Él se iba a los montes a orar. Él se iba a los montes a conectarse con el Padre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él iba a fortalecerse en el Padre, porque por medio de la oración nosotros lo fortalecemos. Por medio de la oración donde el Señor los levanta, los fortalece espiritualmente y crecemos espiritualmente. Cuán importante es orar. Dice orar sin cesar. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros lo mantengamos en oración. Porque en la oración en donde nosotros los vamos a fortalecer espiritualmente. La oración nos va a ayudar para que nosotros podamos seguir perseverando, para que podamos seguir avanzando, para que la oración nos va a ayudar para que nosotros los mantengamos de pie y podamos resistir esas pruebas y podamos resistir esos dardos del maligno. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Estoy respaldando la palabra de la oración. Estoy agarrando textos bíblicos que están hablando de la oración. Estoy hablando acerca de la oración y estamos respaldando esta palabra de oración a través de la palabra del Señor. Textos bíblicos que hablan acerca de la oración. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 4, 2. ¿Qué dice Colosenses 4:2? Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Orando también, dice perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Que perseveremos en la oración. Eso nos manda el Señor. Dice perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Eso es lo que el Señor nos manda. Eso es lo que el Señor quiere, querido amigo hermano, que nosotros perseveremos en la oración. ¿Y qué significa la palabra perseverar? ¿Qué significa que perseveremos? Perseverar significa mantenerse firme y constante. Eso es lo que el Señor quiere, que los mantengamos firmes y que los mantengamos constantes en la oración. Que perseveremos. Eso significa perseverar. Perseverar significa mantenerse firme y constante. Que perseveremos, que los mantengamos firmes ahí, orando siempre. Que no nos salgamos de esa rutina, que no nos salgamos, que siempre permanezcamos en la oración. Eso es lo que el Señor manda, perseverar, dice, en la oración. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 13, dice: y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí lo dice su palabra. Aquí dice perseverad en la oración. Y luego Mateo 24, 13 dice: y el que persevere hasta el fin será salvo. Cuán importante es perseverar, porque si nosotros perseveramos en la oración, los vamos a mantener firmes y vamos a poder llegar hasta el final. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es necesario que nosotros sigamos perseverando hasta que el Señor venga por su iglesia y lo lleve, o hasta que nosotros partamos con el Señor. Porque si nosotros lo mantenemos perseverando, vamos a llegar, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hasta donde el Señor quiere que nosotros lleguemos, para que nosotros podamos obtener esa salvación, esa vida eterna, esa corona de la vida. Pidámosle al Señor que los ayude. Pidámosle al Señor en nuestras oraciones: Señor, ayúdalo. Porque tú eres el que pone el querer y el hacer. El Señor es el que pone el querer y el hacer. Pidámosle al Señor que ponga en nuestra vida, que nosotros tengamos más hambre y más sed de su presencia. Pidámosle al Señor que los ayude a comunicarlo, a orar cada día más, a mantenerlos cada día comunicados con Él, a conectarlos cada día, a fortalecerlos cada día en Él y en el poder de su fuerza. Pidámosle al Señor que le busquemos en las madrugadas, que oremos, que clamemos a Él, que confiemos en Él. Si nosotros no somos buenos para orar, pidámosle al Señor, que dice la palabra del Señor, que el que esté falta de sabiduría, que se la pida el Señor, y el Señor se la va a dar también. Si tú estás falta de oración, pide al Señor que te ayude para que tú puedas orar, y el Señor te va a ayudar. Pidámosle al Señor las cosas que nosotros somos débiles, las áreas donde somos débiles. Pidamos al Señor que lo fortalezca en esas áreas débiles, para que nosotros los mantengamos firmes, y para que nosotros le busquemos cada día más, y para que nosotros lo llenemos cada día más.
Dios te bendiga, querido amigo y hermano. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Espero que esta enseñanza y esta palabra haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para mí. Perseveremos en la oración, porque eso es lo que los va a ayudar a mantenerlo firme y a mantenerlo fiel y a poder soportar las pruebas y llegar hasta el final. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Dios me los bendiga. Aleluya.